Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hoy con Créanme, una de las historias más tétricas, asombrosas y aterradoras que se han compartido en este espacio. Así que espero que la escuchen con mucha atención. Queridos pasajeros, como ya no vuelvo a tener contacto con ustedes durante este viaje, antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, a que envíen su relato al correo midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias, y a que conozcan y establezcan contacto con el conductor a través de mi cuenta personal de Instagram. Los espero en esta red social, en mi cuenta con el nombre LocuTonyMX. LocuTonyMX. Apreciaría mucho que te añadieras a ella. Ahora sí, pasajeros, ya saben qué hacer. Es momento de simplemente inclinar su asiento, abrochar su cinturón y dejarse llevar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Mis terroríficas noches en Walmart. Mi nombre es Eduardo. Mi historia personal antes de convertirme en guardia de seguridad nocturno en una tienda Walmart, en una ciudad fronteriza de México, es, en muchos aspectos, tan común como la de cualquier persona criada en un hogar trabajador. Nací y crecí en una pequeña comunidad, donde la vida giraba en torno a la familia, el trabajo y, en ocasiones, las festividades locales. Mi infancia transcurrió entre juegos en las calles polvorientas con amigos y las tareas escolares que mi madre, siempre diligente, se aseguraba de que completara. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de gran ética laboral, trabajaba incansablemente para sostenernos. De él aprendí el valor del duro trabajo y la responsabilidad, lecciones que me han acompañado hasta la adultez. Mi padre se dedicaba a la venta de espejos, de todos los tamaños y formas. Su taller y punto de venta eran un universo de reflejos, donde cada superficie brillante parecía contener un mundo propio. Desde pequeño me fascinaba pasar tiempo allí, ayudándole a limpiar y ordenar. Aprendí sobre la delicadeza y el arte detrás de cada pieza, cómo el marco adecuado podía transformar un simple espejo en una obra de arte. Una tarde, mientras acompañaba a mi padre en una jornada de trabajo, sucedió algo que marcaría profundamente mi percepción sobre los espejos. Estábamos moviendo algunas piezas para un cliente, cuando accidentalmente uno de los espejos más grandes se deslizó de nuestras manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en innumerables pedazos. Mi padre, normalmente tranquilo y paciente, mostró una reacción inusual ante el accidente. Más allá de la preocupación por la pérdida material, había un matiz de temor en su voz cuando me dijo: «Los espejos son cosa seria, hijo. Si se les hace enojar, pueden tomar represalias. Hay entidades malignas buscando cruzar este mundo, y un espejo roto puede ser la puerta que necesitan». En ese momento sus palabras me parecieron parte de las supersticiones. Sin embargo, la seriedad con la que habló y la manera en que se apresuró a recoger cada fragmento me hicieron cuestionar si había algo más en sus advertencias. Mi madre, a diferencia de él, ella no era supersticiosa en lo más mínimo. Donde mi padre veía misterios y advertencias en el rompimiento de un espejo, mi madre veía simplemente la necesidad de precaución y el costo de reemplazarlo. Ella provenía de una familia donde el escepticismo era la norma, y esa influencia se reflejó en su manera de educarnos. Nos enseñó a no dejarnos llevar por el miedo a lo desconocido. Si algo te asusta, aprende más sobre ello, solía decir. A pesar de sus diferencias, mis padres compartían un respeto mutuo por las creencias del otro. Mi madre, aunque no compartía las supersticiones de mi padre, nunca las desestimó abiertamente frente a nosotros.
La escuela siempre fue un reto para mí. Muy apenas logré completar mis estudios de secundaria, con resultados decentes. Después de la secundaria, decidí no seguir la preparatoria. En cambio opté por mejor ponerme a trabajar, deseoso de apoyar con los gastos de la casa, aunque por supuesto también quería tener mi propio dinero. Trabajé en diversos empleos, desde ayudante en construcciones, repartidor, hasta que llegué a ser guardia de seguridad nocturno de una tienda Walmart. Desde el momento en que acepté el puesto de guardia de seguridad nocturno, estaba consciente de que mis responsabilidades serían, en su mayoría, rutinarias y monótonas. Mis tareas fundamentales incluían llevar a cabo inspecciones regulares a lo largo y ancho de la tienda, mantener una vigilancia constante a través de las cámaras de seguridad, estratégicamente ubicadas en diversos puntos críticos, y garantizar que cada una de las entradas y salidas del establecimiento permanecieran debidamente cerradas y seguras durante toda la noche. Además, era parte de mi deber verificar que los sistemas de alarma funcionaran correctamente y, en caso de detectar cualquier anomalía, como falsas alarmas o pequeños desórdenes que el personal pudiera haber dejado durante el día, debía reportarlo de manera inmediata en los informes pertinentes. Sin embargo, conforme pasaban las noches, empecé a darme cuenta de que mi trabajo iba a ser todo menos monótono. Lo que inicialmente pensé que sería una serie de noches tranquilas y sin incidentes, pronto se transformó en una experiencia completamente diferente, poniendo a prueba no solo mis habilidades como guardia de seguridad, sino también mi capacidad para enfrentarme a situaciones fuera de lo común. Jamás habría imaginado que me vería envuelto en una serie de acontecimientos que desafiarían mi entendimiento de lo que consideraba real y posible. La tienda, que durante el día bullía con la actividad de clientes y empleados, se convertía por la noche en un vasto espacio y silencioso, casi como si fuera otro mundo. Y fue precisamente en este escenario, aparentemente tranquilo y desprovisto de vida, donde comenzaron a suceder eventos que no podía explicar con la lógica o la razón. Era una de esas noches, particularmente silenciosa, unas semanas después de haber empezado en este empleo. La oscuridad se cernía sobre la tienda, interrumpida únicamente por las luces de emergencia, que proyectaban un resplandor tenue pero firme sobre los pasillos, creando sombras largas y estiradas que parecían moverse sutilmente en cada paso que daba. Estaba en medio de mi ronda habitual, siguiendo el mismo recorrido que había empezado a memorizar, cuando algo inesperado capturó mi atención cerca del área de electrónicos. Inicialmente, lo atribuía a un simple parpadeo de alguna luz defectuosa, algo no muy fuera de lo común en una tienda de gran tamaño. Sin embargo, al acercarme más, me di cuenta de que lo que estaba viendo no era un fenómeno tan simple. El espacio alrededor de la sección de televisores estaba imbuido de una sensación extraña, como si el mismo aire vibrara con una energía que no podía ver, pero definitivamente podía sentir. Era como si, de alguna manera, esa parte de la tienda se hubiera cargado con una atmósfera completamente diferente, una que no podía atribuir a ninguna fuente natural o artificial conocida por mí hasta ese momento. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en el espectáculo que se desplegaba ante mis ojos, intentando procesar la inexplicable situación en la que me encontraba. La tranquilidad de la noche se había roto abruptamente, y ahora me hallaba envuelto en un fenómeno que desafiaba toda lógica y razón. La estática que llenaba cada pantalla
lejos de ser el simple ruido blanco que uno esperaría, se había convertido en el medio de una manifestación aún más desconcertante. Paralizado por una mezcla de asombro y temor, me esforcé por racionalizar lo que estaba presenciando. Inicialmente consideré la posibilidad de un fallo eléctrico generalizado, o quizás una broma pesada orquestada por alguien con acceso al sistema de la tienda, que había programado los televisores para que se encendieran de manera simultánea. Sin embargo, esa tenue esperanza de encontrar una explicación lógica se desvaneció tan rápido como había surgido. A medida que mis ojos se adaptaban a la intensidad de la luz y mi mente luchaba por aceptar la realidad de lo que veía, la naturaleza del fenómeno que tenía ante mí tomó un giro aún más desconcertante. La estática en las pantallas comenzó a mutar, a organizarse en patrones que desafiaban la casualidad o el azar. Lo que inicialmente parecían ser meras distorsiones aleatorias, pronto adquirieron una forma reconocible, casi humana. Los rostros que emergían de la estática no eran claros ni definidos, pero poseían una cualidad inquietante, como si estuvieran conformados por la misma materia de las pesadillas. Estas figuras distorsionadas, que flotaban en la frontera de lo tangible, parecían mirarme directamente. La repentina oscuridad que siguió al apagón de los televisores fue tan impactante como su encendido. La sección de electrónicos, que momentos antes vibraba con una energía inexplicable y casi tangible, ahora yacía sumida en una tranquilidad inquietante. El contraste entre el caos de las luces y sonidos y el silencio que ahora lo envolvía, todo era desconcertante. Me encontré parado en medio de la oscuridad, tratando de recuperar el aliento, sintiendo cómo el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos con una intensidad que parecía exagerada ante la quietud de mi entorno. Movido por un impulso que mezclaba la necesidad de entender y la esperanza de encontrar una explicación razonable, comencé a revisar los sistemas de control de la tienda. Busqué indicaciones de un fallo eléctrico, un programador de tiempo que hubiese podido activar los televisores de manera automática, o cualquier otro indicio técnico que pudiera justificar lo sucedido. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, todo parecía estar en perfecto orden. Los sistemas funcionaban correctamente, sin registros de anomalías o interrupciones que pudieran haber causado el fenómeno. La normalidad de los sistemas contrastaba agudamente con la agitación que sentía, un nudo de miedo y confusión que se había instalado profundamente en mi estómago. Este primer incidente, desconcertante y sin explicación, se convirtió en el preludio de una cadena de sucesos que, con el tiempo, escaló en intensidad y extrañeza. Al principio, intenté aferrarme a cualquier rastro de lógica, buscando explicaciones racionales que pudieran disipar el creciente miedo a lo desconocido. Me decía a mí mismo que había una explicación científica para todo, que quizás estaba sobreestimando lo que había experimentado debido al cansancio o a la sugestión provocada por el ambiente nocturno de la tienda. Pero a medida que los días pasaban, los sucesos inusuales se volvían más frecuentes y difíciles de ignorar. Mi escepticismo inicial se fue erosionando. Los eventos paranormales, que inicialmente se manifestaban de manera esporádica y sutil, comenzaron a tomar formas más claras y aterradoras. Una noche, mientras revisaba el perímetro exterior de la tienda, algo o alguien captó mi atención desde el rabillo del ojo. Al principio, pensé que era el reflejo de las luces de seguridad en una ventana, pero al girar para asegurarme, vi claramente la silueta de un hombre parado junto a la puerta de carga, inmóvil, observándome. Estaba vestido con el uniforme de seguridad de Walmart, idéntico al mío, pero algo en su presencia era profundamente inquietante.
A pesar de la oscuridad, pude distinguir detalles de su figura, su postura erguida, casi antinatural, y aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada, fija en mí, penetrante. Lo más desconcertante era la atmósfera alrededor de él, una especie de bruma sutil, pero lo suficientemente palpable para notar un frío que se desprendía de su figura. Por un momento quedé paralizado, sopesando mis opciones, pero algo dentro de mí, un instinto primordial, me instaba a mantenerme alejado. Mi curiosidad y mi deber como guardia me impulsaron a dar un paso hacia adelante, intentando llamar su atención con un tono de voz que pretendía ocultar mi nerviosismo. ¿Todo bien por aquí?, pregunté, con mi voz resonando extrañamente en el aire nocturno. No hubo respuesta. El guardia simplemente se mantuvo inmóvil, su silueta como una estatua bajo la luz tenue. Con cada paso que daba hacia él, una sensación de malestar crecía dentro de mí, una advertencia de que estaba adentrado en algo que iba más allá de mi comprensión. Cuando estuve a solo unos metros de distancia, preparándome para hablar de nuevo, la figura se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Busqué alrededor confundido y aterrado, pero no había nadie. Solo el eco de mi propia voz y el palpitar acelerado de mi corazón rompían el silencio de la noche. Este encuentro fue el principio de una serie de apariciones que estarían sucediendo durante las siguientes semanas. Tras el primer avistamiento del guardia fantasma, los eventos paranormales en la tienda Walmart comenzaron a intensificarse, tornándose cada vez más amenazantes hacia mí. Unas noches, después de ver por primera vez al guardia, estaba realizando una inspección en la bodega, en un área que siempre me había provocado una sensación de inquietud, mientras revisaba los registros de inventario. Un estruendo súbito me sobresaltó. Cajas pesadas de mercancía habían caído de los estantes sin explicación, bloqueando la salida. Lo inquietante era que esas cajas estaban almacenadas de manera segura y no había forma lógica de que se desplomaran así. Sin más, me abrí camino entre los escombros. Sentí una presencia hostil, como si alguien o algo disfrutara con mi sensación de peligro. Otra noche, mientras patrullaba el área de juguetes, comencé a oír voces susurrantes. Al principio pensé que eran producto de mi imaginación, fruto del estrés y el cansancio, pero las voces se hicieron más claras, más cercanas, hablando entre ellas en un tono urgente, como si estuvieran planeando algo. No podía entender las palabras, pero la intención detrás de ellas me helaba la sangre. Un incidente un poco más fuerte ocurrió en uno de los baños de la tienda. Entré para realizar una rápida inspección y al lavarme las manos, levanté la vista hacia el espejo. Por un instante, vi reflejada detrás de mí una figura oscura, con una forma vagamente humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de sombras y penumbras. Parpadeé, y la figura había desaparecido. En ese instante, las palabras de mi padre resonaron en mí con una fuerza que nunca antes había experimentado. Los espejos son cosa seria, hijo. Si se les hace enojar, pueden tomar represalias. Hay entidades malignas buscando cruzar este mundo, y un espejo roto puede ser la puerta que necesitan. La presencia del espejo en el baño no fue un reflejo distorsionado por el vidrio, ni una sombra pasajera. Era una manifestación de algo mucho más profundo,
algo que, de acuerdo con las creencias de mi padre, había logrado encontrar una brecha a través de la cual observarme, quizás incluso alcanzarme. Este evento en el baño marcó el inicio de una serie de encuentros que desafiarían mi escepticismo, heredado de mi madre. Un par de semanas después, en un pasillo del área de hogar y jardín, yo estaba realizando mi ronda habitual, inspeccionando cada sección, con la meticulosidad que mi trabajo requería. Al entrar al pasillo, mi atención fue capturada por el reflejo de las luces en los espejos decorativos que adornaban la sección. Me detuve un momento para ajustar uno de los espejos, que parecía ligeramente inclinado. Fue entonces cuando vi, por segunda vez, la aterradora figura que había aparecido detrás de mí en el espejo del baño la vez pasada. La entidad, una silueta oscura y distorsionada, se reflejaba claramente en el espejo frente a mí, aunque al girarme para enfrentarla, no había nadie. El miedo me invadió por completo. Mi instinto me decía que debía huir de allí lo más rápido posible. Justo cuando estaba a punto de correr, el guardia de seguridad apareció de nuevo, al final del pasillo. Su presencia, inesperada y silenciosa, me detuvo en seco. Incapaz de avanzar hacia él o de huir, di un paso atrás instintivamente. En ese preciso momento, algo pesado, un gran macetero de cerámica que estaba en una estantería alta, se desplomó, estrellándose contra el suelo, exactamente donde yo habría estado de no ser por mi retroceso. El sonido del impacto resonó en el pasillo, dejándome paralizado por el shock, pero ileso. La aparición del guardia justo en el momento en que iba a huir y la caída del macetero me hicieron darme cuenta de dos cosas fundamentales: que la entidad que veía en los espejos y los fenómenos poltergeist eran provocados por una presencia maligna distinta, y que el guardia, lejos de ser una amenaza, parecía actuar con la intención de protegerme. A partir de ese momento, empecé a ver al guardia no como una figura a temer, sino como un espíritu que, por razones que desconocía, había decidido ayudarme. Sin embargo, la naturaleza inofensiva del guardia no mitigaba el terror que me provocaba la otra entidad, cuya presencia se sentía cada vez más opresiva y peligrosa. 2 meses después, llegó la fecha de realizar el inventario anual, una tarea que requería la presencia de jefes de los diferentes departamentos y algunos trabajadores, quienes se quedarían hasta que amaneciera. Esa noche, los fenómenos poltergeist, que hasta entonces habían sido una constante amenaza en mi rutina, mostraron una peculiar restricción en su manifestación. Sorprendentemente, toda la actividad paranormal se limitó exclusivamente al área donde los clientes pueden comer, un espacio que esa noche no requería ser inventariado y, por tanto, estaba vacío de trabajadores. Esta limitación de los fenómenos a una zona específica y desocupada me hizo cuestionar si había una intención deliberada detrás de estos actos, como si la presencia detrás de ellos fuera consciente de la actividad en la tienda y eligiera no revelarse ante un público más amplio. Sin embargo, incluso con esta aparente consideración, no pudieron resistirse a manifestarse por completo. Durante una de mis rondas, mientras me acercaba al área de comida para asegurarme de que todo estuviera en orden, presencié una manifestación moderada, pero inequívoca de actividad poltergeist. Sillas que se movían solas, formando un semicírculo como si estuvieran acomodadas para una audiencia invisible, y platos que, sin ser tocados, se deslizaban por las mesas antes de caer al suelo, con un estrépito que rompía el silencio de la noche. En esta ocasión,
no fui el único testigo. Uno de los trabajadores, que estaba caminando por allí, también presenció el evento. La sorpresa y el terror en su rostro reflejaron mis propias emociones, y por un momento compartimos la misma inquietante realidad. Este trabajador, alguien que nunca había mostrado inclinación a creer en lo paranormal, ya que era testigo de Jehová, no pudo encontrar explicación alguna a lo que sus ojos veían. La experiencia de esa noche de inventario fue particularmente significativa para mí, no solo porque marcó la primera vez que otro empleado presenciaba directamente la actividad paranormal, validando de alguna manera mis propias experiencias, sino también porque demostró que la entidad o entidades detrás de los fenómenos tenían una conciencia de nuestro mundo, eligiendo cuándo y dónde manifestarse. Aunque los eventos de esa noche fueron moderados y no dañinos, reafirmaron la presencia de algo mucho más grande y misterioso en la tienda, algo que se extendía más allá de mi comprensión y control. Una noche, después del exhaustivo inventario, estaba realizando mi ronda habitual, aún procesando los eventos de la noche anterior, cuando de repente el guardia apareció a mi lado. Su presencia era tan real y tangible como cualquier persona viva, y no pude evitar sobresaltarme. Anoche tuviste suerte. Ahora no pueden decir que estás loco. En ese momento, comprendí que se refería al testigo que había presenciado los fenómenos paranormales junto a mí durante el inventario. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, el guardia desapareció. Su desvanecimiento fue tan súbito como su aparición, dejándome una vez más solo en el vasto y silencioso espacio de la tienda. Para cuando ya tenía 7 meses trabajando en el turno nocturno, había aprendido a anticipar, y hasta cierto punto, a aceptar los fenómenos inexplicables que se manifestaban en la tienda. Sin embargo, hubo una ocasión que me tomó completamente por sorpresa, desafiando cualquier expectativa que pudiera haber formado sobre la naturaleza de estos eventos paranormales. Era una noche particularmente tranquila, o al menos así lo parecía. Mientras realizaba mi habitual recorrido de seguridad, al pasar por la línea de cajas, un sonido repentino interrumpió el silencio. La puerta de uno de los refrigeradores de Coca-Cola se había abierto sola. Al principio lo atribuía a un fallo mecánico, algo no del todo inusual en equipos que funcionan constantemente. Con un suspiro, me dirigí hacia el refrigerador, con la intención de cerrar la puerta y tal vez reportar el incidente para su revisión al día siguiente. Sin embargo, lo que encontré al acercarme me dejó paralizado. A través de la puerta de vidrio del refrigerador, en la superficie reflejante, vi la inquietante presencia de los espejos. La entidad oscura y distorsionada me miraba fijamente. Sus contornos borrosos pero inconfundibles, incluso a través del vidrio que separaba las frías bebidas del resto de la tienda. No era un espejo, pero el efecto era el mismo. Como si cualquier superficie reflejante pudiera servir de portal para esta presencia. La sorpresa y el miedo me hicieron retroceder instintivamente. Hasta ese momento, había asociado la aparición de esta entidad con espejos y no esperaba encontrarla en el vidrio de un refrigerador. Tras recuperar mi compostura, cerré la puerta del refrigerador con cuidado, sin quitar la vista de la superficie reflejante, temiendo que la presencia pudiera manifestarse de nuevo. Pero no hubo más incidentes esa noche. Aún así, el evento me dejó con una sensación de vulnerabilidad. La idea de que la entidad podría aparecer en lugares y de maneras que no había considerado antes me hacían cuestionar dónde y cuándo volvería a encontrármela. La presencia que se manifestaba en los espejos
se convirtió en una constante fuente de inquietud durante mis turnos nocturnos. Sin embargo, hubo un incidente en particular que destacó por lo inesperado de su naturaleza. Una noche, antes de iniciar mi turno, me informaron sobre una falla en una de las cámaras de congelación. El problema había surgido durante el día, y aunque el equipo técnico trabajaba en reparar la avería, la mercancía ya había sido trasladada a otro lugar para evitar daños. A mi llegada, la situación parecía bajo control, con la excepción de un detalle. El hielo acumulado dentro de la cámara se estaba descongelando, provocando que un pequeño charco de agua se formara por debajo de la puerta y se extendiera ligeramente hacia el pasillo. Mientras realizaba mi ronda, pasé por la cámara afectada, observando el charco que reflejaba las luces del techo con una claridad casi cristalina. No pensé mucho al respecto, hasta que, en un instante fugaz, la presencia se manifestó en el reflejo del charco de agua. La vi claramente, tan inquietante y distorsionada como siempre, mirándome desde el suelo. El susto fue instantáneo y profundo. Pasó el tiempo. No sabría decir cuánto con exactitud. No es importante. Esa noche, mientras realizaba mi ronda, los fenómenos poltergeist se intensificaron de manera alarmante, más allá de cualquier cosa que hubiera presenciado hasta entonces. Estanterías enteras se derrumbaban sin que nadie las tocara. Objetos volaban por los aires, dirigidos con una fuerza invisible, y los sonidos inexplicables llenaban el aire, creando una cacofonía de terror. En medio de este caos, me encontré atrapado en el pasillo de electrodomésticos, rodeado de aparatos que cobraban vida propia, encendiéndose y apagándose frenéticamente. La luz parpadeante y el ruido ensordecedor me desorientaron. Mi mente se centró en un único objetivo: salir de ese pasillo y encontrar un lugar seguro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré escapar del pasillo de electrodomésticos, aunque los fenómenos no cesaron completamente. Pude encontrar refugio en la oficina de seguridad, donde cerré la puerta con llave y me senté, temblando pero a salvo, al menos por el momento. Después de refugiarme en la oficina de seguridad, mi respiración comenzó a normalizarse poco a poco, aunque mi corazón todavía latía a un ritmo frenético. La adrenalina aún corría por mis venas, mezclada con un miedo profundo. Sabía que necesitaba evidencia de lo ocurrido. Sin ella, temía que mis experiencias fuesen desestimadas como simples alucinaciones o estrés laboral. Con manos temblorosas, encendí el sistema de monitoreo y comencé a revisar las cámaras de seguridad como loco, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa, que validara mis experiencias. Mis ojos se movían rápidamente de una pantalla a otra, repasando las grabaciones de la noche. Al principio, todo lo que vi fueron los pasillos vacíos y la mercancía en su lugar. Una calma que contrastaba violentamente con el caos que acababa de vivir. Pero fui adelantando las grabaciones, en busca de algún indicio de actividad paranormal, algún movimiento inexplicable, cualquier señal de que no estaba solo en esto. Entonces, en una de las cámaras apuntando al pasillo de electrodomésticos, vi algo que me heló la sangre. Aunque la grabación no capturó el tumulto en toda su intensidad, se veían destellos de aparatos encendiéndose y apagándose solos, y la sombra fugaz de objetos moviéndose sin explicación, pero era suficiente para confirmar que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. Sin embargo, lo más inquietante fue la aparición fugaz de una figura sombría al final del pasillo.
apenas perceptible, una distorsión en el aire que no podía atribuirse a ningún fallo de la cámara. Mientras seguía revisando las cámaras, con la esperanza de encontrar más evidencia de los fenómenos que habían acontecido en la tienda, sucedió algo que jamás habría imaginado posible. La entidad, esa presencia oscura y distorsionada que había estado viendo en los reflejos, comenzó a aparecer en primer plano en todas las cámaras de seguridad, una tras otra, como si estuviera haciendo un recorrido por la tienda, o, más inquietantemente, como si supiera que la estaba observando y decidiera mostrarse directamente. En cada pantalla, la figura se materializaba claramente, más definida que nunca, como si el acto de ser grabada le otorgara una forma más tangible. No era simplemente un reflejo o una sombra. Ahora tenía presencia, un contorno oscuro que bloqueaba lo que se encontraba detrás de ella en las grabaciones. Su movimiento era fluido, casi humano, pero cada vez que intentaba enfocar más, la figura parecía distorsionarse, como si estuviera hecha de una oscuridad que la cámara no podía capturar completamente. El miedo que sentí fue abrumador. Era la confirmación definitiva de que no estaba luchando contra meras anomalías o trucos de la mente. Lo que me acechaba era real, capaz de manifestarse a voluntad y consciente de su entorno, consciente de mí. Lo más aterrador era la sensación de ser observado a través de las cámaras, como si, por medio de ellas, la entidad pudiera verme. No podía más con el miedo. En ese mismo momento, decidí que en cuanto llegara mi jefe, le daría mi renuncia. Cuando mi jefe llegó a la tienda, le mostré las grabaciones, la evidencia irrefutable de lo que había estado sucediendo. Mi voz temblaba, no solo por el agotamiento y el estrés, sino por la firme convicción de que no podía seguir expuesto a tales horrores. Esto es lo que ha estado ocurriendo, le dije, señalando las pantallas, donde la figura aún se vislumbraba en algunas grabaciones. No puedo seguir aguantando algo así. Es demasiado. Es peligroso. Y va más allá de cualquier cosa que pueda manejar como guardia de seguridad. Sin esperar una respuesta comprensiva o incrédula, le entregué mi renuncia en ese momento. La decisión no fue fácil, pero la necesidad de proteger mi bienestar y cordura prevaleció sobre cualquier otra consideración. No sabía qué esperar después. Si mi jefe tomaría en serio las grabaciones o las descartaría como un engaño o una falla técnica. Pero mi jefe, como si no le sorprendiera nada de lo que yo le estaba diciendo y mostrando, aceptó mi renuncia. Me dijo que no me preocupara y que si necesitaba alguna recomendación, que le avisara. Para ser honesto, yo me esperaba cualquier reacción de su parte, menos esa. Después de renunciar, me encontré en la parada del camión, esperando para regresar a casa, sumido en mis pensamientos y tratando de procesar los eventos de la noche. El amanecer traía consigo una sensación de alivio, pero también un vacío, una incertidumbre. Fue en ese momento cuando sucedió algo que nunca habría esperado. El guardia se materializó a mi lado, sentándose como lo haría cualquier persona. Yo, por supuesto, que quedé pasmado. Evidentemente no supe cómo reaccionar. En eso él comenzó a contarme su historia. Había sido guardia de seguridad como yo. Muchos años atrás, su vida había terminado una noche, víctima de los mismos fenómenos poltergeist y de la entidad de los reflejos que me habían atormentado. El fantasma del guardia me dijo que la entidad
Era una presencia maligna que se había anclado a la tienda, alimentándose del miedo y la confusión de aquellos que percibían su presencia. Su fallecimiento había sido el resultado de un encuentro directo con aquella fuerza oscura, una confrontación de la que no pudo escapar. Su relato no solo proporcionaba un contexto aterrador para los eventos que yo había vivido, sino que también me ofrecía una comprensión sombría de mi propia experiencia. La entidad no era nueva, había reclamado víctimas antes, y ahora parecía haberme intentado anotarme en su lista. Cuando el autobús finalmente llegó, el guardia se desvaneció, tan silenciosamente como había aparecido, dejándome solo con mis pensamientos y una historia que parecía demasiado increíble para ser cierta. Reflexionando sobre lo ocurrido, no puedo evitar pensar en la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural, y cómo a veces el pasado vuelve para recordarnos que no estamos solos en este mundo. Esta experiencia me enseñó a mantener la mente abierta a todas las posibilidades, incluso aquellas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Aunque algunos podrían buscar explicaciones lógicas a lo que viví, parte de mí sabe que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y quizás, solo quizás, el fantasma del guardia sigue rondando esa tienda, vigilando a aquellos que, como yo, pasan sus noches en las fronteras entre dos mundos. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.